Constitución, más el texto fundamental, debe ser algo escrito en un lenguaje muy llano, muy claro, no altamente jurídico, que además el lenguaje jurídico dominicano tiene unos vicios que vienen de hace décadas, sino que debe ser comprendido por todos. Los mismos tribunales de la República, que son los que tienen que manejar estos textos, y saben que un texto claro, mucho más fácil de interpretar y manejar que esos textos tan alambicados y de difícil redacción que tenemos ahora mismo. Y ya en la parte... Porque tú no puedes concebir un texto de ley, lo que la ley supuestamente se impone a todo el mundo. Y si una ley no puede ser comprendida por todo el mundo, ¿cómo diablos se puede pretender que... Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy nos honra con la participación el doctor Fabio A. Guzmán Ariza, presidente de Fundeo, que es una fundación dedicada a el cuidado, podemos decir, del uso correcto de la lengua española. Fundeo aporta también a la Academia Dominicana de la Lengua, pero además don Fabio preside el Instituto de Lexicografía también, que pronto hará una publicación. ¿Cómo está usted, don Fabio? Muy bien, y muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a todo el país y a través de ustedes para tratar de estos asuntos que para mí son de suma importancia. Bien, bueno, todo el mundo conoce los aportes de Fundeo Guzmán Ariza, pero en esta ocasión ha llamado la atención, más allá de quienes le damos seguimiento de manera permanente, porque ustedes han referido que en el texto que se está elaborando para la posible reforma de la Constitución de la República, se han cometido errores en la redacción. Me gustaría que usted me explique cuáles son esos errores que ustedes han detectado. Primero, es parte de lo que es una especie de paradoja. Aunque esto ha sucedido recientemente, yo vengo hablando de esto desde el año 2008. Sí, yo recuerdo que en la pasada Constitución ustedes hablaron también sobre eso. No, es más, tan pronto se dio a conocer el texto del proyecto, en aquel entonces proyecto de Constitución que sometió el Poder Ejecutivo, Leonel Fernández. La misma academia y yo personalmente comenzamos a alertar en esa ocasión, como lo estamos haciendo ahora, al Poder Legislativo, de que el texto que se había sometido para su aprobación contenía muchísimos errores. Es más, le escribimos hasta cartas al Congreso, y una vez que se formó una especie de comisión de estilo para aprobar la Constitución de 2010, nos dirigimos al entonces presidente de esa comisión de estilo, que era el senador Domínguez Brito, para ofrecer nuestro apoyo y nuestra asesoría a propósito totalmente gratis. Aquí no había ningún afán de lucro ni propósito ulterior. Y desafortunadamente en ese entonces se nos dijo que el senador Domínguez Brito se había enfermado y que no pudo, no llegó esa carta, no llegó a la Asamblea Revisora. Pero al mismo tiempo, una de las paradojas de esa Constitución es que en la misma ley, en la ley previa a la reforma en sí, porque no sé si usted conoce el procedimiento constitucional, una vez el Poder Ejecutivo envía el proyecto de reforma, hay una ley que aprueba el sometimiento de esa reforma al Congreso. Y yo quisiera leer, lo que dice es el artículo 3 de esa ley. Entre uno de los objetos de la reforma constitucional es la siguiente: organizar la Constitución de forma didáctica, secuencial y coherente, tomando las decisiones que más convenga el interés nacional. Y aquí viene la parte que yo quiero subrayar. Y utilizando un lenguaje sencillo y diáfano, de forma tal que toda la población entienda el alcance y los límites de sus disposiciones, y evitando así la aparición de ambigüedades, etc.
más adelante también en otro texto se recalca el mismo asunto, que es algo que, como decimos, se cae de la mata, que es la Constitución más el texto fundamental, debe ser algo escrito en un lenguaje muy llano, muy claro, no altamente jurídico, que además el lenguaje jurídico dominicano tiene unos vicios que vienen de hace décadas, sino que debe ser comprendido por todos. Porque si la ley, ¿cómo puede un ciudadano obedecer la ley si no la comprende? Si está escrito solamente para abogados, los abogados solamente somos demasiados. Yo creo que ya van inscritos en el colegio de abogados más de 90,000. Cuando se formó el colegio de abogados, que yo formé parte de ese gremio desde el principio y fui parte de, éramos 4,000 hace apenas ya 40 y pico de años. De modo que mi afán siempre ha sido que el texto constitucional sea algo comprensible, bien escrito, correcto, otra cuestión, y diáfano. Cuando ocurrió el desastre, yo siempre digo que la Constitución tiene un magnífico contenido. Es una Constitución de tercera generación, con derechos muy modernos, pero que... Nos referimos a la Constitución que se promulgó en 2010. Es de magnífico contenido, y repito, pero con un pésimo continente. De buen contenido y pésimo continente. Esa es la realidad. Y los errores, como indiqué, parte de la frustración mía se vació en ese libro que yo escribí en el 2012 con el patrocinio de la Academia Dominicana de la Lengua, de la cual yo soy miembro del número de hace tiempo, desde 2014. Y en ella detallo, no sé si lo tiene a mano, pero por parte, punto por punto, artículo por artículo, los errores ortográficos, los errores de redacción, de secuencia en el modo de redactar los textos, de imprecisión, a veces a través. Yo le voy a leer un artículo, por ejemplo, que aún no lo entiendo, yo lo traduje, porque al final de ese libro yo cogí y traté de redactar, hacer una redacción más o menos mucho más legible, y la puse como anexo al libro. Es más, yo traduje la Constitución en inglés. Y yo digo que la traducción de la Constitución en inglés del texto dominicano es mucho mejor que el texto en español. Por ejemplo, le voy a leer un artículo sobre algo que es el artículo 62 sobre el derecho al trabajo. Oiga bien, en el acápite 6 se lee: para resolver conflictos laborales y pacíficos. Resolver conflictos laborales y pacíficos. Se reconoce el derecho de trabajadores a la huelga y de empleadores al paro de las empresas privadas. Siempre. Eso es difícil de entender. Yo traduje esto. Yo lo traduje, debe ver si lo encuentro aquí rápidamente. Porque es una especie de traducción, ¿cómo es? Para conflictos pacíficos, no entiendo. Entonces, lo que quería decir, para resolver de manera pacífica los conflictos laborales había que ser estricto. Pero eso es uno de cientos vamos a decir, de errores de redacción en que se podía... Don Fabio, esa constitución es la del 10, pero fue reformada, aunque en pocos artículos. No, solo reformada en un artículo en el 2015 solamente. No se aprovechó para corregirla. Nada, porque fue ese tipo de reforma precisamente hecha solamente para alargar el periodo presidencial. Bien. Esto quiere decir entonces que ahora ustedes han hecho la advertencia con el texto de propuesta que todavía no se conoce en todos sus detalles, que de la reforma que el presidente ahora quiere que se haga. El texto de la propuesta, Gustavo, se conoce en cuanto a los primeros dos artículos. Bueno, el que divulgó la presidencia. Por suerte, porque nos dio una especie de pechuga de una vez para ese mismo texto contiene uno de ellos contiene ya 3 faltas ortográficas. Wow. Lo que quiere decir que este es el momento entonces para aprovechar
y corregir los errores en esta propuesta, más los que ustedes ya habían detectado en la que se promulgó en el año 2010. Le pido Sí. su anuencia ahora para ir a una primera pausa y retornamos de inmediato. Continuamos esta conversación con el doctor Fabio Guzmán Ariza, presidente de Fundeu, la fundación que se ocupa de estudiar y cuidar el buen uso del idioma, además del Instituto de Lexicografía también, que es una entidad muy importante. Entonces, lo que digo, ojalá que en esta ocasión entonces sí se aproveche para corregir los errores que se han colado en este texto de esta reforma a la que se aspira, más lo que ya venían de la Constitución de 2010. Sí, yo he hecho énfasis en que no se trata de reformar el contenido de la Constitución, que yo considero que es muy bueno, sino la forma como se ha redactado. Y en cierto modo cumplir con el mandato de la misma ley previa a la Constitución del 2010, donde se dice que esa Constitución debe hacerse de una manera clara y que sea legible y comprensible para toda la ciudadanía, sin excepción. Precisamente ayer estuve en una reunión en el Palacio con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que se mostró, y de esto me alegro muchísimo, muy receptivo a nuestra propuesta. Sí, el doctor Antonio Peralta, cuyo hermano es miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, es más, es actualmente el secretario de la Academia Dominicana de la Lengua. Yo espero que por lo menos, Director de la Biblioteca Nacional también, y director de Rafael la Biblioteca Peralta. Nacional, que yo creo que por lo menos tal vez oiga el clamor de su hermano mayor. Eh, Estamos buscando la manera, a través de que se forme una comisión de estilo en que tengan cabida tanto miembros del Congreso, miembros de la Asamblea Revisora, como miembros de la Academia, y que sea una comisión bastante reducida y que pueda hacer este trabajo que se puede hacer muy rápido, porque ya el trabajo preliminar está hecho está ahí en el libro mío del 2012. Se tendrá, por supuesto, que revisar y hacer ciertas adecuaciones de estilo también, especialmente en cuestión de lenguaje de género. Pero no creo que eso pueda tomar, que eso sea una cuestión de mucho tiempo. Así que creo que la oportunidad es más que propicia para hacer esto. Y, y que el presidente Abinader, que a propósito, hemos tenido presidentes muy intelectuales, entre los cuales tenemos a Joaquín Balaguer, que fue miembro de la Academia Dominicana de la Lengua, y también el doctor Manuel Fernández, que aunque fue elegido miembro, nunca condescendió a, a pronunciar el discurso de investidura. Pero en ambos casos no creo, y esto lo digo sin ningún ánimo partidista, porque de eso yo no, en realidad nunca he incursionado en esa área, sino que nunca le hicieron mucho caso a los clamores o a los pedidos de la Academia Dominicana de la Lengua. Y yo espero que el doctor Abinader, el señor Abinader, que no tiene ínfulas de intelectual, sino un hombre muy llano, por lo menos se case con la gloria y con la historia, y que sea el presidente que, además de plasmar en la Constitución el hecho de la no reelección después de los 2 periodos consecutivos, también se convierte en el paladín del lenguaje claro en República Dominicana y propugne y apoye nuestra iniciativa, que Que yo nosotros, creo que la voluntad don política, Fabio, que se necesita. exacto, don Fabio, que yo creo que es un paso de ustedes, una propuesta plausible porque eh, es un servicio al país a cambio de ningún cobro de nada. Que aquí no se suele hacer eso. Todo el que hace algo pide que le paguen o quiere que lo contraten. No, 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 una cuestión que yo he dicho siempre, y es más, me niego. Yo he siempre cooperado, por ejemplo, he ido a la consultoría jurídica, he ido también varias veces a la Escuela Nacional de la Judicatura
a impartir cursos de redacción y este tipo de cosas, asesorado en cuanto a la legislación, a la redacción de las leyes. El Congreso Nacional, desafortunadamente, nunca he tenido una recepción muy positiva, no sé por qué, pero siempre de manera gratuita. Y a veces yo digo, de manera irónica, que yo siempre he sido la paloma que le tira la escopeta. Porque yo no tengo, en realidad, quien debiera estar detrás de esto ahora mismo, debiera ser los mismos legisladores, las mismas, por ejemplo, la misma presidencia de la República, en especial, por ejemplo, el mismo Tribunal Constitucional o los mismos tribunales de la República, que son los que tienen que manejar estos textos y saben que un texto claro, mucho más fácil de interpretar y manejar que esos textos tan alambicados y de difícil redacción que tenemos ahora mismo. Que Y ya en la parte suya como jurista, es seguro que para ustedes los juristas es un problema si el texto no queda claro en cuál es el mandato de la ley. por supuesto, y tenemos casos que casi, bueno, yo diría más de llorar que de reír. Tenemos ahora mismo un artículo de la Constitución que dicen exactamente, gramaticalmente, dicen exactamente lo que no quieren decir. Le voy a poner un ejemplo. El artículo 17. El artículo 17, que habla del aprovechamiento de los recursos naturales. Y que por una coma mal puesta, aparenta decir algo que, por supuesto, si esto llega a un tribunal, van a decir, bueno, esto es un error, obviamente. No puede ser así como parece ser. Oiga, como dice, el aprovechamiento de los recursos nacionales, de los recursos naturales, mejor dicho. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos y en general los recursos naturales no renovables solo pueden ser explorados y explotados por particulares. Coma. Solo pueden ser explorados y explotados por particulares. Así que el Estado no puede explotar los yacimientos. Porque ¿qué pasa? Porque dice coma, bajo criterios ambientales sostenibles. La coma hace de esa expresión explicativa y no especificativa. Si no pone la coma, quiere decir que los particulares pueden explotar esos recursos nacionales solo bajo criterios sostenibles. Bajo los criterios, sí. Pero al poner la coma, lo que está diciendo es implícitamente que el Estado no puede Le está dando esa posibilidad solo a los particulares. Y después dice como de manera explicativa que de manera secundaria, que cuando lo haga, lo tiene que hacer bajo criterios ambientales sostenibles. Eso es parte de eso. Porque yo digo, no solamente la Asamblea Revisora, el constituyente de 2010, sino el legislador en general aquí sufre de una enfermedad endémica que se llama la comiosis. Ponen comas donde no van. La comiosis es una enfermedad endémica de la República Dominicana y que muchas veces no distinguen lo que, como yo dije, que es un término un poquito gramatical, entre expresiones explicativas, que es lo que puede ir entre comas, y expresiones especificativas que no van entre comas. Yo puedo ponerte un ejemplo, aquí con una coma, que tú puedes más o menos pensarlo, aunque es un poquito difícil. A la entrevista de acento de hoy, compareció un abogado, coma, de apellido Guzmán. Ahí quiere decir que apareció un solo abogado de apellido Guzmán. Si yo quito la coma y pongo al programa de acento de hoy, apareció un abogado de apellido Guzmán, ahí deja la brecha que pudieron aparecer 110 abogados más y que uno de ellos fue de apellido Guzmán. Que fue uno de los Guzmán. En esa segunda, cuando yo quito la coma, la expresión se hace especificativa. Mientras cuando yo pongo la coma, se hace explicativa. Y ese fue el error del artículo 17. Bien, vamos a otra pausa con Sonencia y volvemos. Fabio Guzmán Ariza de Fundeo, que es la entidad que estudia y cuida el buen uso del idioma, que está
vinculada a la Academia Dominicana de la Lengua y también del Instituto de Lexicografía. Don Fabio, usted me decía también, me quería hacer otros señalamientos respecto a la buena redacción. Sí, sí, los abogados en general y el legislador en particular tienen una propensidad al alargamiento de todo, alargamiento de las frases, al uso de frases redundantes y al uso de párrafos que yo le llamo, en términos ibaeños y coloquial, ahogaburros o ahogaburros, que son tan largos que en realidad que nadie lo puede entender de una simple lectura. Yo siempre cito en el libro el criterio de Jeremy Bentham, un filósofo y lingüista francés, que fue más bien una de las personas que influyó más en la redacción en Francia de los códigos napoleónicos. Y él decía que un texto legal no puede contener un párrafo de más de cierto tipo de palabras. Que el legislador le gustan más las comas y a veces hasta las puntos y comas, y como que desconocen el hecho que existe el punto y seguido. Que el Claro. los puntos y seguido hace que el lector descanse la mente. Y tenemos en la Constitución artículos o párrafos de artículos que tienen hasta 110 palabras, 120 palabras, que es lo que yo le llamo los ahogaburros de Moca, que esos coconetes que uno lo comía y tenía que beberse como 3 vasos de agua para digerirlo. En este caso, no sé cómo el tiempo que se necesita para uno poder entender estos textos. Y en eso es sencillamente usar punto y seguido, poner párrafos en la redacción, etcétera, etcétera. Y eso Don es Fabio, años atrás creo que tenían personas contratadas tanto en las altas cortes como en el Congreso para revisar de manera, digamos, estilística los textos para que no se colaran errores. Yo no sé si existen esas personas. Es más, había un miembro de la academia, el doctor González Tirado, que trabajaba en la Cámara Legislativa. González Tirado, profesor de muchos años. Hace tiempo que eso no se usa más y generalmente la academia se ha ofrecido a través de mí a darle curso a la Cámara Legislativa. Yo me he ofrecido a comparecer ante ellos y tratar de explicarles, pero no he recibido es más, sí he colaborado mucho con la redacción de varios códigos, pero por el Código Penal lo he revisado como 10 veces, porque desde 2014, cada vez que me lo han mandado a mí, siempre con mucha premura. El Código Civil también lo revisé. Pero yo creo que ahora es el momento, tal vez con este adecuado para que finalmente esta iniciativa mía, yo digo esta quijotada mía de hace ya de 15, 20 años, tal vez tenga sea acogida en parte por las altas instancias. Y veo, por ejemplo, que hablé con la Suprema Corte de Justicia hace unos días, quieren apoyarme con esta campaña de apoyo a la revisión de textos constitucionales más a través de la Escuela Nacional de la Judicatura. Se va a preparar hoy una especie de nota de prensa y quiero también que se adhiera a esa campaña del Tribunal Constitucional, que como yo digo, que son las personas, las entidades, porque yo no tengo, para decirlo en términos llanísimos, yo no tengo vela en este entierro. Esto lo hago yo por prurito lingüístico, por esta obsesión que yo tengo desde hace años de que el lenguaje de la Constitución y el lenguaje de las leyes sea comprensible para todo el mundo, no solamente para los abogados. Es un gran servicio al país. Yo llego más lejos, don Fabio. Yo me atrevería a proponer que el Congreso, por ejemplo, digamos que haga un convenio, ya sea con Fundeo o con la Academia de la Lengua, para que se revisen siempre los textos de los proyectos que se van a aprobar como leyes. Incluso que no se haga de gratis, porque la Academia, por ejemplo, necesita recursos. Y el Congreso bien puede hacerle una asignación a la Academia y para que se encargue de esta parte. Es más, yo no he propuesto gratis, porque yo sé que tan pronto entramos con dinero, ahí vienen todas las... Yo he propuesto hacerlo gratis. Es decir, pero como ahí se destina dinero para tantas cosas, no está de más que para ejemplo, una entidad como la academia.
con la revisión del código, de la propuesta del Código Civil, del Código Penal, yo he invertido más de 600 horas de trabajo gratis en esto. Y siempre le digo a los, he tratado de convencer a la Cámara Legislativa, las pocas oportunidades que tengo de hablar con ellos. Y le pongo el ejemplo de países con mayor, vamos a decir, con mayor adelanto en materia legislativa, como Alemania, Suecia, países no solamente del primer mundo avanzado, en que los textos legislativos no salen a la luz sin tener una revisión lingüística a fondo de una comisión de lingüistas que los revise para su legibilidad y le dé una especie de aprobación de que ese texto es entendible para la ciudadanía en general. Otro puede de manera gratuita hacerle una especie de taller a la Cámara Legislativa. Todavía estoy esperando. Bueno, yo creo que tienen una gran oportunidad los nuevos incumbentes, que prácticamente serán los mismos, por lo menos las directivas de ambas cámaras, para que en esta ocasión acojan esa generosa propuesta de Fundeo, de usted y de la misma academia, y que acepten esa colaboración que es para bien del país y de que ellos mismos queden bien en su labor. Más, en Suecia, por ejemplo, un texto no es promulgado, o mejor dicho, un texto no tiene fuerza de ley hasta tanto ese comité formado por legisladores y lingüistas de la Academia Sueca de la Lengua le den el sello de aprobación diciendo que es entendible por la ciudadanía en general. Porque tú no puedes concebir un texto de ley, lo que la ley supuestamente se impone a todo el mundo. Y si una ley no puede ser comprendida por todo el mundo, ¿cómo diablos se puede pretender que...? No se puede pedir que la respete. Don Fabio, muchísimas gracias. Ha sido un grandísimo honor conversar con usted en este día. Ojalá que su propuesta sea aceptada y escuchada, porque yo creo que nos conviene a todos en el país que tengamos textos bien escritos y claros para que se puedan cumplir como se debe. Muchas gracias. Yo siempre... A ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal. Decía... Quiero dejar de ser la persona que le tira a la escopeta. Es decir, muchas gracias. Algún día yo quiero que por lo menos le pongan caso a que la ley debe ser entendida por todas y todas, por todo el mundo, de manera que sea comprensible, porque de otra manera no sirve el propósito de lo que es. No se puede. Muchas gracias. Muchas gracias por su servicio al país.